Buenas tardes, padres de familia, deseándoles que hayan tenido una bendecida tarde y vamos a empezar con el encuentro número 12, la unción de los enfermos. Jesús nos acompaña en el dolor. Para empezar vamos a rezar al Santo Espíritu para que Él nos acompañe y nos haga entender qué es lo que en este encuentro nos quiere decir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita a tu gracia infinita, infunde al corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego de Dios, fuego de amor ardiente y espíritu unción. Amén. Entonces, para empezar el encuentro número 12, que está en la página 64, Hechos de vida. El apóstol de los leprosos, San Damián de Beuter, más conocido como el apóstol de los leprosos, fue un sacerdote misionero de Bélgica que se ofreció generosamente para atender a los pobres leprosos de la isla Moloquía. Vivió con ellos 16 años, se presentó ante ellos con un sencillo mensaje: Dios los ama. Les edificó una iglesia, les construyó viviendas dignas y los atendió como verdaderos hermanos. Los animó, lo curaba y vendaba sus llagas y sobre todos los confortaba a la hora de la muerte, con los sacramentos de curación. Con el tiempo llegó a contagiarse de la enfermedad, pero a pesar de eso no se desanimó, sino que siguió sirviendo a sus leprosos hasta la muerte. Con su entrega heroica, lo que todos llamaban Isla Maldita se convirtió en un lugar de esperanza y amor a Dios. ¿Qué nos quiere decir este sacerdote y misionero? Que él se ofreció a irse a esa isla donde le llamaban una isla maldita, donde que estaban las personas enfermas, contagiadas, las que tenían lepra. Entonces él se ofreció a irse, a curarlos, a confortarlos. Este sacerdote, este santo nos invita que a veces vemos a personas enfermitas y tenemos miedo irlo a ver porque quizás me va a contagiar de gripe, quizás está de asearlo, quizás está solo o su casa está desordenada y tenemos el miedo de llegar y decirle, como dice aquí, con un mensaje: Dios te ama. Entonces eso es lo que nos enseña este sacerdote, a ser más humanos, a entender a las demás personas su necesidad. Quizás no esté enfermo físicamente, esté enfermo espiritualmente. Con un mensaje que dice Dios te ama, le puede ayudar muchísimo a la otra persona. Se puede decir, alguien sí se preocupa por mí, no estoy sola. Entonces eso es lo que nos recomienda este santo, y que debemos como padres enseñar a los niños a ser más dóciles, a ser más humanos, a ayudar a alguna persona
que lo necesita quizás sin que le digan gracias, porque a veces esperamos, hacemos un favor y la otra persona no nos dice ni gracias. Entonces debemos hacer por amor a Dios, porque Él mismo quizás nos está diciendo que debemos hacer, que ese hermano necesita de nosotros. Entonces debemos enseñarles a nuestros niños, a nuestros hijos, a ser obedientes, a ser caritativos. Más acá abajo nos dice, conversemos. ¿Por qué se comportó así el padre Damián con los enfermos? Ahí estamos para ayudar y explicar a nuestros niños. ¿A quién descubre en ellos? ¿Cuáles son los sacramentos que debemos recibir los enfermos? Aquí como padres debemos explicarles a quién descubría en ellos. El padre Damián, el sacerdote, a quién descubría en cada uno de que iba a curar la lepra, en que le iba a confortar ya cuando estaban en la hora de su muerte. También aquí es uno de los 7 mandamientos en los cuales ya vimos al principio que los 7 mandamientos eran el bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Entonces ahorita estamos viendo la unción de los enfermos. ¿Qué debemos hacer? Si alguna persona necesita de un sacerdote y está enfermo y nosotros estamos en la disponibilidad de ir a ayudar, de decir, de llamar a un sacerdote para que le pueda dar la unción de los enfermos, debemos hacerlo, porque esa es la caridad, el amor hacia esa persona necesitada de Dios, para que pueda, por la voluntad de Dios, pueda mejorar, o por la voluntad de Dios ya pueda descansar en paz. Tal vez esa persona está necesitando ese llamado al sacerdote, a Jesús mismo, quien le vaya y le perdone sus pecados para que pueda ir en paz. Entonces, la unción de los enfermos es cuando va un sacerdote a un enfermo, le impone las manos, lo unge con un aceite santo. ¿En qué parte dice la Biblia? O sea, ¿en qué parte nos dice lo que debemos hacer, la unción de los enfermos? Está en Santiago, capítulo 5, versículo del 13 al 20. Entonces dice, ¿hay alguno enfermo que llame a un anciano de la iglesia que ore por él y lo unja con un aceite en el nombre del Señor? La oración hecha con fe salvará a quien no pueda levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado, se le perdonará. Reconozcan sus pecados uno ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Aquí nos está diciendo que debemos llamar a un sacerdote. No es que la iglesia se inventó, no es que el sacerdote quiere hacerlo porque sí.
Es porque aquí en la Biblia nos dice la palabra de Dios que debemos hacer, y por eso es que el sacerdote va y lo hace. Es que Jesús mismo, por medio del sacerdote, lo va a hacer. ¿Quién debe recibir la unción de los enfermos? Debe recibirle una persona que está en peligro de muerte. Segundo, aquellas personas que ya están ancianas, que quizás no pueden levantarse, no pueden ir a una iglesia. Ahora en este tiempo no pueden salir. Entonces hay que llamar al sacerdote para que él lo vaya a dar la unción de los enfermos. Y cualquier persona que vaya o que esté yendo a hacerse una operación y sea muy grave, esas personas deben hacerse la unción de los enfermos, debe ir para poder, si algo no sale bien, si esa persona está en peligro de muerte, pueda sanar su alma o pueda sanar físicamente su dolor, o pueda morir ya en paz. Las segundas personas son las que están ancianas, no pueden caminar, no pueden salir y también están en peligro. Las terceras personas son las personas que vayan a irse a una operación o tengan alguna cirugía y que sea muy grave. Ellas están como para recibir la unción de los enfermos. A continuación respondemos y dos preguntitas. Más abajo dice reflexionemos. Acá al otro lado nos dice quién puede recibir la unción. Aquí ya le expliqué quiénes pueden recibir la unción. Está el compromiso, ayudar a los enfermos que conozcan a recibir la santa unción para ser fortalecidos aún en medio del dolor. Actividades. Aquí también hay una actividad que debemos realizar con nuestros niños. En el siguiente dibujo encontrarás los elementos principales del sacramento, la unción de los enfermos. Une con una flecha la palabra de la izquierda con la parte del dibujo que corresponda. Aquí está Jesús, sacerdote, imposición de las manos, crisma, enfermo y oración. ¿A quién es la unción de los enfermos? Es un sacramento mediante el cual la Iglesia hace presente el cuidado y el amor de Jesús para todos los enfermos. ¿Cuáles son los enfermos de la unción? Por la unción de los enfermos se une la pasión de Jesús para fortalecer sus sufrimiento, recibiendo de él consuelo y el ánimo. Además, este sacramento perdona los pecados de quien no está en capacidad de confesarse. Puede devolver la salud del cuerpo sin conviene, la salud del alma, y nos prepara de ser necesario para una santa muerte. Entonces ahí está lo que nos habla la unción de los enfermos. Para terminar, dice, oremos. Rezar por todos los enfermos en la siguiente oración inspirada en el
Ritual de la unción de los enfermos. Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo cures el dolor de los enfermos, sane sus heridas, perdone sus pecados, ahuyente todo sufrimiento de sus cuerpos y de su alma, y les devuelvas la salud espiritual y corporal, para que, restableciendo por su misericordia, se incorporen de nuevo a los quehaceres de su vida, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En esta semana, aparte de las 2 preguntas que tienen ahí, y de aquí de unir con flechas, les voy a pedir que oremos toda esta semana por los enfermos, en especial por los enfermos que están contagiados. Habemos en nuestra familia mismo que quizás perdimos a un ser querido. Habrán tantas familias que perdieron quizás a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, y necesitan estas personas que oremos por ellas para que puedan salvarse o para que el Señor tenga mucha misericordia de ellos. Así que adicionalmente les pido de manera especial que oremos por todos los enfermos, de cuerpo y de alma, que lo necesitan. Con esto, muchas gracias y nos veremos la próxima semana.